A ver, ¿cómo es que hay gente que anda cobrando por inscribirse a los conteos navideños? ¿Qué está pasando aquí? Hola. Bueno, ya es diciembre, ya hace friecito, ya tengo mi zarape, mi tacita con café aquí porque realmente está haciendo frío afuera. Y diciembre y también enero son unos momentos en el mundo pajarero en lo que de repente la gente sale a observar aves así con el frío y son días de conteos y que hay círculos de conteos y que los conteos navideños y que todo ese tipo de cosas. Y de pronto pareciera ser que esto de los conteos navideños es algo que la comunidad de observadores de aves en México y en Latinoamérica conoce, los hace, pero el día de hoy quiero contarles un poquito de la historia de dónde vienen los conteos navideños, por qué los hacemos, qué hemos aprendido de más de 100 años de contar aves en Navidad y algunos consejos y recomendaciones para quienes quieran iniciar en esto de los conteos navideños de aves. Y pues bueno, sin nada más que decirles de introducción, más que se suscriban al canal, denle like y comenten en la cajita de comentarios si ustedes han participado en un conteo navideño, si alguna vez han escuchado de ellos o si les regalaron de Navidad algo que tenga que ver con aves. Pues entonces vamos a empezar con la historia. Y para empezar con esta historia de los conteos navideños tenemos que remontarnos a hace poquito más de 100 años, en las frías navidades del norte del continente americano. Para comenzar con esta historia debemos saber que hace más de 100 años las cuatro naciones vivían en armonía. Error de mundo, perdón. Hace más de 100 años las ideas de observación de aves y de conservación y cuidado de la vida silvestre no existían tal y como las conocemos hoy. De hecho, hace más de 100 años en Estados Unidos existía una tradición sumamente interesante que era la de las cacerías navideñas, o en inglés se llamaban side hunts, en donde la gente salía todos los días de Navidad a cazar todo lo que encontraran, en particular aves. Y pues eran como competencias en las cuales el ganador era quien más cosas cazara. Ya sea aves grandes, patos, aves chiquitas, gorriones, todo lo que se pudiera cazar, se cazaba. Y como se pueden imaginar, quizá esta tradición navideña no era demasiado buena con las poblaciones de aves del norte del continente americano. Y bueno, no solo nos parece problemático ahora ir a cazar un montón de pájaros en el día de Navidad, también en aquel entonces, a inicios del siglo XX, ya había personas a las que les parecía que este tipo de cacerías en masa no eran de lo mejor para las poblaciones de aves. En particular, un señor que se llamaba Chapman. Este señor, Frank Chapman, que era miembro de la naciente Sociedad Audubon para la Conservación de las Aves, estaba un poquito preocupado por este enorme número de aves muertas en las cacerías invernales. Aunque en ese momento de la historia todavía no teníamos las herramientas para estimar las tendencias poblacionales de cómo las aves y otros seres vivos disminuían sus poblaciones o aumentaban sus poblaciones a lo largo del tiempo, ya había pequeñas piezas de evidencia que nos contaban que las cosas se estaban saliendo un poco de control. Por ejemplo, tan solo unos años antes, en el norte del continente, las palomas migratorias o ectopistes migratorios todavía eran abundantísimas y volaban por millones en el este de Norteamérica. Unos años después de 1900, la última paloma migratoria habría de morir en un zoológico de Estados Unidos. Así que el decline de la paloma migratoria ya era un foco rojo, uno de los primeros indicando que el estado de las poblaciones de aves del continente no era de lo mejor. Y bueno, las cacerías navideñas de aves igual y no ayudaban mucho a mejorarlo. En este sentido, a mi compa Chapman le parecía que quizá habría otra manera, no sé, de celebrar Navidad con las aves sin necesidad de que terminaran escopeteadas. Y después de mucho tiempo de planeación, Chapman, junto con otros colegas de su tiempo, ideó un plan que cambiaría la manera en la que observamos aves y en la que los ahora observadores de aves celebramos la Navidad en el continente americano. Casi parece esto una historia de Navidad. Me faltan aquí musiquita de cascabeles y algo más. Producción, por favor, ponga música de cascabeles. Chapman pensaba que en lugar de traer una pila de aves muertas a casa, podría traerse una pila de datos sobre las aves
que a lo largo del tiempo podrían ayudarnos a saber más de lo que estaba pasando con las aves en el continente americano. Y así, después de mucho planearlo, llegó el momento. En la Navidad del año 1900, el 25 de diciembre del año 1900, Chapman y 26 personas más realizaron los primeros conteos navideños. Ese 25 de diciembre, 27 personas en distintos lugares de Estados Unidos y Canadá salieron al campo en pleno invierno a contar cuántas especies de aves se encontraban y cuántos individuos de esas especies encontraban también. El primer conteo navideño se realizó y el conteo total de las aves de todos los lugares donde se hicieron los conteos fue un impresionante total de 89 especies, que quizá para los conteos modernos y sobre todo en zonas tropicales como aquí no es ni la mitad de lo que contamos en el mismo día, pero para aquellos tiempos, con la logística, la tecnología y también con el frío invierno que hacía en aquellos tiempos en el norte de Norteamérica, 89 especies de aves es un logro impresionante. A partir de ese año y con los años siguientes, los conteos navideños de aves comenzaron a popularizarse y a expandirse, al mismo tiempo que se popularizó la actividad de observación de aves como la hemos ido conociendo en la actualidad. La sociedad Audubon fue la que se encargó y hasta el día de hoy se encarga de la gestión de los datos que se recopilan en estos conteos, y con el paso del tiempo también se fueron estandarizando las metodologías para realizar estos conteos a lo largo de los distintos lugares en los que comenzaron a ocurrir. También se les comenzó a dar número a los conteos. Y de este modo, digamos, la primera temporada de conteos navideños de la historia, la del año 1900 y 1901, entre diciembre de 1900 y enero de 1901, fue el primer conteo navideño. Y la temporada en la que estamos grabando este video, de diciembre 2024, enero 2025, es la 125ª temporada de conteos navideños. Vaya, el conteo navideño número 125. 125 años de datos de aves recolectados a lo largo del continente americano. ¿No les parece eso increíble? ¿No les parece eso una montaña enorme de datos que nos ayuda a saber qué está pasando con las aves? En la actualidad, los conteos navideños no se llevan a cabo únicamente en el día de Navidad, sino que se establece un plazo de fechas entre el 14 de diciembre y el 5 de enero para que estos conteos sean realizados en diversas localidades. Y a partir del conteo número 73, entre diciembre de 1972 y enero de 1973, los conteos comenzaron a realizarse ya no solo en Estados Unidos y Canadá, sino también en México y otros lugares de Latinoamérica. A partir de ahí, también el cúmulo de datos sobre las aves creció y abarcó no solamente a las especies que invernan en Estados Unidos y Canadá, que pasan el invierno ahí, sino al montón de aves migratorias que pasan el invierno en los trópicos. Con ya casi 125 años de datos a cuestas, los conteos navideños de aves, o Christmas Bird Count en inglés, o CBC por sus siglas en inglés, son una de las mayores fuentes de datos sobre las poblaciones de aves en el continente americano. Gracias a la cantidad de datos a lo largo de tantos años, los conteos navideños han podido ilustrar perfectamente las tendencias de las poblaciones de aves. Es gracias a los conteos navideños que sabemos, por ejemplo, de la disminución dramática de las poblaciones de tordos rojizos o Euphagus carolinus, que son una especie de tordos que no llegan mucho a México, pero que han disminuido en más del 60 u 80% de la población. Y por el otro lado, gracias a los conteos navideños, también hemos aprendido del aumento de las poblaciones de otras especies como del aguililla alas anchas, que ha tenido una tendencia creciente en su población, es decir, que cada vez se estima que hay más individuos de esta especie. También la cantidad de datos de los conteos navideños pueden ser usadas para responder distintas preguntas sobre las poblaciones de aves. Y en la descripción del video les voy a dejar enlaces a artículos científicos que utilizan los datos del conteo navideño para responder preguntas sobre las poblaciones de aves y su estado. Y bueno, ahora que ya se sabe la historia,
¿Cómo son los conteos modernos de aves? ¿Cómo son los conteos navideños modernos de aves en este 2024? Bueno, pues el método que se sigue es el siguiente y es relativamente sencillo. Se los voy a contar y además les voy a dejar por aquí abajo el enlace a la página de Audubon en donde pueden leer más detalles sobre cómo hacer un conteo navideño y cómo participar en ellos. Las observaciones del conteo navideño se realizan en un solo día. Como ya les dije, el día de conteo tiene que acordarse en alguna fecha entre el 14 de diciembre y el 5 de enero. Y las observaciones se realizan dentro de un círculo de 24 kilómetros de diámetro. A este círculo le llamamos el círculo del conteo. Dentro de este círculo se trazan rutas que los participantes, divididos en equipos, recorren para contar la mayor cantidad de especies de aves posibles y también el número de individuos de cada especie que se pueden encontrar. Se recomienda que el número de horas que dure el conteo sea de 8 horas como mínimo. Si quieres alocarte y hacerlo de 12 horas con tu equipo está bien, pero todos los equipos del conteo tienen que cubrir un tiempo similar para hacer que los datos, el esfuerzo de recolectar los datos sea similar. También es importante que se traten de recorrer las mismas rutas año con año y que las fechas en las cuales se posiciona el conteo año con año traten de ser más o menos las mismas. Esto para mantener la consistencia en los datos del conteo. Por ejemplo, no sé, si en un círculo de conteo siempre ponemos las fechas antes de Navidad, una semana antes de Navidad, entre el 14 y el 20 de diciembre, entonces procurar que siempre sean estas fechas para que los datos se mantengan consistentes a lo largo del tiempo. Y quizá lo más importante de los conteos navideños es que un conteo navideño necesita ser continuo en el tiempo. Uno de sus objetivos es recabar datos a largo plazo sobre las aves. No es como que haces un círculo de conteo un año y después 10 años dejas inactivo ese círculo y luego lo vuelves a hacer y así te vas. Eso no está bien, porque en realidad no estás recopilando nada de datos a largo plazo. Me ha tocado escuchar en algunos lugares de conteos que se realizan un solo año y luego ya no se vuelven a realizar jamás, y entonces pues esos datos de un solo año en realidad aportan muy poco a la gran estructura, al gran cuerpo de datos de los conteos navideños que se ha ido construyendo a lo largo de más de un siglo. Entonces, si vas a hacer un conteo navideño, es muy importante que se mantenga a lo largo del tiempo, durante el mayor tiempo posible. Por ejemplo, el conteo de la costa central de Veracruz, que es en el cual yo suelo participar, este año está cumpliendo 21 años. Ya está grande mi muchacho. Si quieres participar en un conteo navideño y no sabes dónde hay uno cerca de tu localidad, seguramente en los grupos de observación de aves de las redes sociales estarán anunciándose los conteos navideños que están cerca de ti. Y si no sabes de ninguno, te recomiendo que cheques este mapa que te voy a dejar aquí, en donde vienen los círculos de conteo de todo el continente americano y donde puedes checar cuál es el que está más cercano a donde tú vives. También te voy a dejar el enlace de este mapa aquí en la descripción. Para mí los conteos son una experiencia muy bonita. Es como la celebración de Navidad para un observador de aves, casi. O al menos para mí es así. Tengo el gusto de participar en ellos desde el año 2019 en el círculo de conteo de la costa central de Veracruz, que está localizado, por supuesto, en el estado de Veracruz, aquí en México. Y desde hace unos pocos años no solo tengo el gusto de participar en el conteo, sino que también me toca el honor y la responsabilidad de ser el compilador de los datos. Es decir, yo soy el que reúne los datos de todos los participantes, de todas las observaciones, y los subo a la plataforma de Audubon. Por esto les cuento todo esto del diámetro del conteo, de las rutas, etcétera, etcétera, porque es algo que me ha tocado aprender en mi labor de compilador de datos del conteo navideño. Y la verdad es que es una sensación muy bonita ir pajareando por la costa central de Veracruz, viendo a los gorriones, a los chipes, a los pocos patos que llegan por aquí, contándolos, sintiendo ya ese airecito navideño y comiéndote un sándwich medio aplastado en el cofre del coche mientras continúas pajareando durante 8 horas. La verdad es que es algo que me gusta mucho. Pero bueno, imaginemos que ya checaste el mapa de conteos que te puse por aquí arriba y resulta que por donde vives no hay ningún conteo navideño y tú quieres hacer uno.
¿Qué pasos tenemos que seguir para hacer un conteo navideño? Bueno, pues primero que nada hay que definir el área del círculo del conteo. Checar que no se traslape con ningún otro círculo de conteo ya existente, porque entonces eso implica un problema para la recolección de los datos, porque podrías contar las mismas aves que el otro círculo, y realizar uno o más conteos pilotos, es decir, un año o 2 años antes de registrar formalmente tu círculo de conteo en la página de Audubon, que te voy a dejar por aquí abajo también, se realiza un conteo, digamos, preliminar, un piloto, para probar las rutas, para conocer cómo va a ser la logística del conteo en ese lugar. A lo mejor es diferente, hay que llegar a una hora, hay que poner un punto de reunión, hay que coordinar los caminos, hay que pedir permiso en ciertas áreas, etcétera, 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 para tenerlo todo bien afinado. Y posteriormente, después de 1 año o 2 de conteo piloto, ya dependerá de ti y de las necesidades locales, se registra el conteo en la página de Audubon. Para registrar un nuevo círculo de conteo, el plazo de tiempo es desde el 1 de septiembre hasta el 1 de diciembre del año que vas a comenzar a hacer el círculo. Si te pasas de tiempo, pues ya ni modo, ya no lo registraste oficialmente y puedes hacer otro año de piloto, como ha ocurrido en algunos lugares que conozco. Como siempre, si quieres saber más a detalle cómo realizar este registro, cuáles son las funciones del compilador, cómo darte de alta como compilador de un conteo navideño, te dejo aquí abajo los enlaces a las páginas oficiales de los conteos navideños para que los cheques. Aunque están en inglés, también tienen versiones en español que son bastante accesibles para quien los quiera consultar. Finalmente, una cosa de la que creo que es importante hablar es: ¿se cobran los conteos navideños? La respuesta simple es no. No se cobran, son eventos gratuitos. No hay ninguna cuota de inscripción por parte de Audubon para participar en los conteos navideños y tampoco hay ninguna cuota para recibir ningún certificado de participación en estos eventos ni nada por el estilo. Si alguien te quiere vender la inscripción a un conteo navideño o un certificado de participación en un conteo navideño, mucho ojo. Pero bueno, esa fue la respuesta corta. La respuesta larga es más larga. Resulta que aunque no hay inscripciones como tal a los conteos navideños, son gratuitos para toda persona, cada conteo navideño implica costos, ya sea costos de entrada a ciertos lugares, si lo hacen en reservas privadas, en parques que requieren un pago por la entrada, etcétera, etcétera. Los costos de la logística como la gasolina de los autos, la comida de cada persona, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada círculo de conteo navideño y cada manera de administrar los conteos navideños es diferente. Y a veces hay cuotas de recuperación para solventar estos gastos generales, o a veces hay acuerdos entre los participantes para ver cómo se aporta, ya sea para las entradas, para la gasolina, para la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Cada círculo de conteo tiene una dinámica diferente respecto a cómo solventar estos gastos que se generan durante la realización del conteo en sí. Pero nosotros, como compiladores de los conteos navideños, no percibimos ningún ingreso de ello. Esta es una actividad voluntaria que se realiza con el fin de recabar estos datos sobre las poblaciones de aves a lo largo de los años. Y que es una actividad que ha intentado ser lo más abierta posible en la medida de las condiciones de los lugares donde se realizan. Yo no soy nadie para decir que si quieres hacer una pajareada con temática navideña no se cobre, porque al fin y al cabo también yo vivo de guiar recorridos de observación de aves. Sin embargo, creo que es importante no escudarse bajo el nombre de conteo navideño de aves, con toda la historia que tiene detrás, para perseguir un objetivo diferente del cual los conteos navideños de aves se alejan un poco. Porque recuerda, el objetivo principal de un conteo navideño de aves es recabar información sobre las poblaciones de aves en estas fechas. Y pues al fin y al cabo, los conteos navideños son otra excusa más para salir a pajarear en bola, para compartir experiencias, anécdotas y aventuras con tus compas pajareros y con personas que a lo mejor es la primera vez que se acercan a la observación de aves de esta manera y
pues para mí son siempre un momento importante del año en cuanto a la observación de aves, y siempre estoy muy alegre de compartir lo que he aprendido y las experiencias que he tenido a partir de la participación en estos conteos navideños. Y pues sin nada más que contarles, me despido por ahora y no se olviden de dejar en la caja de comentarios sus comentarios sobre los conteos navideños, si han participado en alguno, si no han participado en ninguno, si les han querido cobrar por conteo navideño, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí déjenlo en los comentarios. También, y aprovechando este momento, quisiera invitarlos a los conteos navideños que vamos a llevar a cabo en el centro de Veracruz. Para cuando salga este video, espero yo que no haya pasado ninguno, pero luego me tardo editando, entonces quién sabe. Que van a ser el 14, 15 y 22 de diciembre. Aquí irán apareciendo los banners de cada uno de los conteos navideños que van a ser cerca del puerto de Veracruz, cerca del observatorio de aves de Chichicastle y también el conteo de la costa central de Veracruz, que es un poquito más hacia el norte, y los contactos de los coordinadores, los compiladores de cada uno de estos conteos, para que se registren, porque si bien ya les dije que no hay una cuota de inscripción, es importante llevar un registro para saber cuántas personas van a los conteos y gestionar la logística de los transportes, etcétera, etcétera, etcétera. Pues aquí se los dejo para que vayan a inscribirse si tienen la posibilidad de acercarse a la pajareada en estas fechas en el centro de Veracruz, y si se inscriben, pues por ahí nos estaremos viendo contando pájaros y contando historias de aves en los conteos navideños. Y ahora sí, sin nada más que decirles, me despido. Bye. Ah, y por cierto, feliz Navidad a todos. Feliz y pajarera Navidad a todos.